tardes, estudiantes de álgebra lineal. Una disculpa de antemano, pero todo se me complicó para poderles hacer el siguiente video tutorial. Espero que sea una herramienta que les sirva para resolver sus actividades. Este video le llamé álgebra lineal, una introducción a la teoría para la ingeniería. Bueno, los números con los que empezamos a contar fueron el 1, el 2, el 3 y el 4, y son llamados números naturales. Nos enseñaron a operarlos, nos enseñaron a sumar, nos enseñaron a restar, nos enseñaron a dividir y a multiplicar. Cuando estuvimos un poquito más maduros, empezamos a ver que esos enteros los podíamos partir. Y entonces aprendimos a hacer operaciones con fracciones. A este nivel ya no le llamamos fracciones, les llamamos números racionales, pero son los mismos. Seguimos con el curso de primaria, llegamos a secundaria y descubrimos que había números negativos, enteros, fracciones negativas. Igual nos enseñaron a sumar y a restar con ellos, a dividir y a multiplicar. Pero fuimos avanzando y ustedes fueron desarrollando las habilidades hasta que descubrimos que había cosas como raíz de 3 o raíz de 9. Sin embargo, la raíz de 9 es 3 y menos 3, lo que lo vuelve un número racional. Pero raíz de 3 no es un número exacto, por lo que recibe el nombre de números irracionales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los números racionales los podemos dividir en dos números más. Es decir, si estoy buscando al número 2, lo puedo expresar como 4 entre 2, 8 entre 4. Mientras que a raíz de 3 no puedo hacerlo así. No hay ningún número que dividido entre otro te dé esa cantidad. Todo el conjunto de números se llama números reales y se denota con una R en negritas. O bien hay libros que tienen como una sombra. Este es el conjunto de números reales. Si ustedes se fijan, en la parte de más al centro están los números enteros positivos, luego los enteros ya se le anexan los negativos, luego siguen estando los racionales. Y si ustedes se fijan, todos los racionales, más bien dicho, todos los enteros son racionales y los podemos ir construyendo de esa manera. Sin embargo, los irracionales que están aquí afuera no tienen ninguna forma de llegar a ser un racional. Por eso se le llama de ese nombre. Pero ahorita lo único que hemos hecho han sido bolsitas de números. ¿Qué pasa cuando nosotros le metemos reglas? Y no cualquier regla, sino reglas de campo. Entonces hacemos que este conjunto en su totalidad sea el campo R. Por eso podemos sumar, restar, dividir, multiplicar, aumentar unos mágicos, factorizar. Todo lo que podemos hacer en R es gracias a estas reglas de campo. ¿Qué pasa si ahora le damos un orden a ese campo para entenderlo mejor? Lo que normalmente usamos son las desigualdades y la igualdad, y entonces nuestro campo ya no son unas bolsas de números todas mal acomodadas, sino ahora tenemos un arreglo como el siguiente. Pueden ver que del lado derecho son positivos y del lado izquierdo son negativos. Siempre los que están a la derecha les ganan a los que están a la izquierda. Y cada número que nosotros conocemos tiene un lugar en esa recta numérica. Por otro lado, cuando ustedes interceptan dos rectas numéricas perpendicularmente, construimos a R2, que es el producto cruzado de R con R. Es decir, voy a tener una coordenada en X
y otra en Y. Entonces, para construir R3, lo que hacemos es interceptar las tres rectas de tal manera que sean ortogonales entre sí. Para R4 es necesario juntar un plano en 3D y una recta numérica. En este ejemplo, como apenas los vamos a unir, por eso los puse separados. Sin embargo, para saber exactamente cómo graficarlos, necesitamos un ejemplo real. El ejemplo es el siguiente. Grafiquemos al vector -4, -4, 5 y 4. Primero tenemos que localizar a las tres entradas para poder graficar en R3. Ahí lo tenemos. Pueden usar Maple, pueden usar MATLAB. Hay muchos graficadores en línea. Solamente me interesa que grafiquen en R3 para esta parte. Sin embargo, para la cuarta dimensión, que es el 4, tenemos que hacer un truco que todavía, como no hemos acabado, todavía no se los voy a contar. Sin embargo, me falta dibujar mi vector R. Ahí está mi vector. Ahora, me falta ese cuatrito que tengo ahí. Entonces, hay que encimar una recta numérica. Tengo la misma imagen de hace rato, sin embargo, ahora voy a meter la recta numérica. Yo lo quise hacer un poquito desfasado para que vean que si ustedes lo hacen exacto, el eje de las X se va a perder un poco porque van a quedar encimadas. Sin embargo, una va a quedar sobre la otra y tenemos que procurar que el origen de mi plano en 3D coincida con la cuarta coordenada que yo tenía marcado. Es decir, que si en vez de 4 hubiera sido un 0, mi recta numérica nueva tendría que empezar en 0 junto con el origen del plano en 3D. Para las operaciones entre vectores, ya sea R2, R3 o R4, tienen que tener en cuenta que todos esos espacios vectoriales siguen heredando las propiedades de R, como se les explicó al principio. Y esas propiedades hacen que nosotros hagamos las operaciones entrada por entrada. Por ejemplo, si tenemos al vector A y B, 2, 3, 4, 5, y a -1, 2, 0, -3, cuando nosotros lo sumamos, tenemos que sumar las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z y las W con las W. Las primeras coordenadas, las segundas, las terceras y las cuartas. Como lo ejemplifico en el video, pueden checar que las operaciones siguen conservando las propiedades de R, que es de donde provienen. Para hacer la multiplicación por escalar, tienen que multiplicar, así literal, el 3 por cada una de las entradas que tienen aquí. De tal manera que el 3 multiplica el 2 y les da 6, el 3 multiplica el 3 les da 9, el 3 les multiplica el 4 y les da 12, y finalmente el 3 multiplica el 5 y les da 15. Bueno, pues esta es una introducción para que ustedes puedan seguir desarrollando sus actividades. Les recuerdo que las magnitudes son muy parecidas a las formas que ustedes encuentran en los libros. Es decir, van a ir elevando a la entrada en X al cuadrado, le van a sumar la entrada en Y al cuadrado, más la coordenada en Z al cuadrado, más la coordenada W al cuadrado. Y lo que me den esos cuadrados los voy a sumar, el resultado le voy a sacar raíz cuadrada,
Si es exacta, la voy a poder dar. Sin embargo, si no les llega a salir exacta y les da un decimal infinito, les sugiero la dejen expresada, como raíz de 3, raíz de 8, raíz de 65. Bueno, me despido de ustedes, una vez más les pido disculpas, sin embargo aquí está el video. Bye.